Antes les recuerdo que empieza el verano. ¿Va a hablar o va a decir lo que dicen todos? ¿Va a hablar o va a decir lo que dicen todos? Que hasta que no... No sé, se lo vamos a preguntar. Pero antes les adelanto que para prepararse para el verano, en la óptica Estela Ginchuk, la temporada multifocal empezó, Es el 2x1. Vos te compras un multifocal y la óptica Estela Ginchuk te regala otro multifocal de sol. No dejes pasar esta oportunidad. Llevas 2, pagas 1. Óptica Estela Ginchuk, Montevideo, Punta del Este. Y le damos la bienvenida, ahora sí, al senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado, un nombre que está sonando bastante por estas horas, porque en realidad, claro, con lo que se sabe ya de la eventual conformación del gabinete del presidente electo Luis Lacalle Pou, es un nombre que anda dando vueltas por allí. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto estar acá. Bien. Un especial saludo a la remera de Alfredo García hoy. ¿Qué queda, viste? Sí, Alejandro, no le iba a decir, pero Alejandro le dijo por mí. Entonces, senador, no sé si quiere referirse al tema anterior o prefiere... Vamos a hablar del tema para adelante, que me parece demasiado importante lo que hay por delante en gobierno electo, temas para resolver. ¿Me permite solo una? ¿Le parece a usted que los senadores, por ejemplo, del Partido Nacional, podrían sumarse a la denuncia presentada por la bancada Frente Amplista contra Techera? ¿Sería una buena señal? ¿Sería necesario? Yo en todos los medios de comunicación que me preguntaron repudié absolutamente el tema. Sí, pero más allá de repudiar, ¿sumarse a la denuncia? La bancada del Partido Nacional va a estar reunida la semana que viene porque yo tengo el lunes, como coordinador del Partido Nacional, una reunión con Topolanqui, va a haber una sesión seguramente. Y bueno, la verdad no está planteado. Lo que sí he escuchado, lo he dicho yo, pero lo han hecho muchos legisladores del Partido Nacional, repudiar absolutamente ese tipo de actitudes, que no le hace bien ni al implicado, ni al sistema, ni a la democracia. Me parece que son una minoría de la minoría. Bien, pero si sacamos el asunto de si es militar, retirado... No le hace bien a nadie. Es una denuncia a la vida de dirigentes de un sector político. ¿No amerita que haya una denuncia mancomunada de todo el Senado? Puede ser. Yo me sumaría con mucho gusto porque en este caso me parece repudiable. Toda la amenaza a alguien que opina diferente, hacerlo por los medios o por las redes, mucho más todavía, a veces más cobarde, es repudiable. Bien. Uno puede pensar diferente, punto. Y respeto. Bien. Entonces, senador, vamos al gabinete. ¿Qué está decidido, qué no? Mira, cuando a mí me tocó ser... ¿Qué pausa? Me conoce mucho Alejandro, lo que pasa. Me conoce mucho Alejandro, pero aprendí una frase. A mí me tocó trabajar mucho con los sindicatos, mucho vínculo con los sindicatos. Aprendí a decir en los sindicatos una frase que dice: nada está arreglado hasta que todo está arreglado. Y me parece que eso se aplica acá. Luis, el presidente electo, Luis Lacalle Pou, empezó ayer una ronda de contactos con los miembros de la coalición, con los líderes de la coalición de gobierno, que van a respaldar, darle mayoría parlamentaria al gobierno electo. Lo está haciendo hoy también con la interna del Partido Nacional, el principal partido de gobierno, el del gobierno electo, próximo gobierno, y lo va a seguir esta semana. Y obviamente él tiene la intención de en 15 o 20 días tratar de que todo el mundo, antes que empiece a pensar en la Navidad, tener el gabinete y anunciarlo en forma completa y no parcial. Me parece que es una actitud sabia, tan sabia como la previa que tuvimos durante el balotaje, donde en la interna del Partido Nacional y con los demás partidos que integraban la coalición dijo él, no se habla de gabinete. Tan es así que no se filtró ningún nombre. ¿Me permite reformular la pregunta entonces? ¿Qué le seduce más, secretario de Presidencia o ministro, en este caso puntualmente de Industria, ¿no? Mira, La puedo seguir reformulando de muchas maneras. La vas a seguir reformulando. Claro, la puedo reformular muchas veces más, hasta que diga algo jugoso. Entonces... A ver, en los dos casos me sentiría muy cómodo trabajando. Primero, uno tiene que ser útil. Acá hay gente que me conoce hace mucho tiempo y me conoce cuando fundamos este proyecto con Luis en el 2009. Cuando empezamos, sacamos 3 diputados, después empezamos a recorrer el país y íbamos con una lista del Senado generacionalmente muy afín, terminamos con una candidatura presidencial en 2013 con el 4%, que empezó a crecer, terminó con la candidatura presidencial del Partido Nacional en 2014,
ganó Tabaré Vázquez con mayoría propia y empezamos de vuelta con una actitud muy planificada, tan planificada que la noche misma de las internas Luis anunció la candidata a vice, anunció un programa único de gobierno, anunció de buscar coincidencia con los 5 partidos de la oposición, durante toda campaña lo hizo. Después de la elección de octubre articuló con los partidos que habíamos competido para cooperar en una coalición de gobierno, firmamos un documento. ¿Qué quiero decir con esto? Para darte pie para reformular la pregunta. Sí. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? ¿No? Que cuando uno es parte de un proceso tan largo y está tan adentro del proceso, donde además le puso mucho esfuerzo, mucho corazón y hay mucha relación muy personal, uno es poco dueño de lo que más le gustaría hacer o menos le gustaría hacer. Es donde al presidente electo sienta que eso es más útil. Así que en estos días seguramente estemos resolviendo este tema o esté resolviendo. ¿Qué opinas sobre la competencia de las personas ubicadas como ministros en las distintas carteras? Porque siempre se ha criticado bastante, ¿no? Aquello de que, bueno, si vas a poner a un ministro de agronomía, bueno, que sepa de campo, ¿no? O si vas a poner a un ministro de transporte y obras públicas, algunas credenciales, que no sean solo lugares políticos, ¿no? Que haya cierta seguridad o garantía. Victoria, los ministerios son esencialmente políticos. Los ministerios, quizás las direcciones no, pero los ministerios son esencialmente políticos. ¿No debiera ser ese tema? Luis me parece que con buen criterio ha definido que por el proceso que estamos, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio con mayoría propia, se inicia una nueva etapa en Uruguay, que además hay que entender algunos mensajes, ¿no? Digo, si bien el 27 de octubre más de 6 de cada 10 uruguayos decidieron cambiar, también es verdad que en el balotaje la diferencia fue mucho más chica de lo que muchos estaban pronosticando, algo sabíamos el día anterior. También hay que leer esos mensajes. Hay una mitad un poquito más grande que la otra y la tarea más grande es tratar de gobernar para todos, lo dijo Luis y lo recordaba Alejandro recién, pero nosotros necesitamos en ese proceso un gabinete con mucho peso político, que obviamente tenga un respaldo parlamentario importante, que lo tenemos, 56 diputados, 17 senadores, 18 con Beatriz vicepresidenta. Yo me animo a decir, porque además yo no quiero hacer lo mismo que muchas veces me quejé que hacían, que era muchas veces laudar temas y después imponer mayorías sin generar la discusión adecuada y valorar las ideas, que más allá de quien la proponga, importa el efecto que tengan. Bueno, pero hay un parlamento que los va a obligar a todos a actuar de esa manera. No descarto muchos temas, ahora, ¿no? Algunos necesitan mayoría especial y hay muchos temas que quizás van a estar enriquecidos por propuesta, en este caso, de quienes van a ser la oposición del Frente Amplio. No hay un posfrentismo sin el Frente Amplio. Eso tenemos que tenerlo claro. Me parece que eso es una concepción de leer la realidad con un sentido muy democrático y muy inclusivo y muy incluyente. Alejandro creo que hablaba recién de estas cosas que para mí son muy importantes, de que hay, obviamente el Frente Amplio tiene 39%, la sacó en octubre el 39%, la realidad del balotaje sin lema fue otra, y uno tiene que tener claro esos mensajes que implican mucha apertura, mucha humildad, poca soberbia. Lo que decía de Alejandro tenía que ver con un mensaje que sentí. Me crucé en este canal ayer, creo que con Javier Miranda, donde hablaba del tipo de oposición que harían, y hablaba de una oposición constructiva y razonable. Me pareció un buen inicio. Me pareció un buen gesto, por ejemplo, el del presidente de la República llamar el domingo de noche a Luis Lacalle Pou. Obviamente muy condicionado por una decisión que obviamente no comparto a Daniel Martínez, no reconocer el resultado de esa noche. ¿Por qué? Porque la idea era empezar el lunes la transición y obviamente Vázquez estaba muy condicionado por eso. Si el otro no asume una situación, tú no te puedes autoproclamar. Bien. Yo quiero valorar esas cosas porque la dejamos pasar, pero no, está muy bien, son gestos que, lo mismo que lo dijo Javier Miranda el otro día,
En lo personal, quizá algunos más, pero yo también con dijo Javier que están dispuestos a aceptar los cargos. Estuve varias charlas por ¿Se han teléfono barajado nombres ahí? ¿Se han barajado nombres en lo que tiene que ver con la repartición de cargos pensando en entes autónomos y otras instancias? No, estamos recién Luis está en el armado del gabinete. Después va a venir una etapa que además ya anunciamos que va a haber coparticipación del Frente Amplio y es muy sano que lo haya. Bien, Alfredo. Yo no te voy a pedir nombres porque no me los vas a dar, aunque lo sabes algunos de ellos, porque es lógico que los dé el presidente electo. Pero yo lo que te pido es criterios. Y eso, vos sos la mano derecha de Luisa, o sea que no me hagas que... El criterio van a ser gente idónea, políticos, todos son políticos, gente idónea, los 3 nombrados hasta ahora hace meses, Bartol, Azucena y Pablo. Ahí no hay duda. Ahí saben, son los 3 políticos, pero saben de su área. Los otros 10 van a ser cargos políticos por respaldo parlamentario o va a ser gente idónea con respaldo político, por supuesto. ¿Cuál es el criterio? Va a haber una mezcla de las dos cosas, ¿sabes? Yo creo que va a haber una mezcla de las dos cosas. O sea que va a haber compromiso de darle premio a alguno en un gabinete que no está formado. En realidad no está formado. Los criterios que se están manejando, sin nombre, yo no quiero nombre. Pero hasta ahora, pero obviamente todo lleva a suponer nombres. Que aplicó el Frente Amplio en algunas... Todos hasta ahora, algunos nombres que se han filtrado, que en realidad se han filtrado antes de las reuniones con los partidos políticos, porque en definitiva pasa una cosa. Los partidos políticos de la coalición van a proponer o generar aspiraciones, pero en definitiva va a decidir el presidente electo. Y está bien, y es así. Va a decidir en función de, no solo de la representatividad o de la ponderación electoral política, sino también del nombre. Y me parece que ese va a ser el criterio que va a adoptar Luis. Bien, tenemos que hacer una pausa o entra alguien más. Bien, puede entrar otra pregunta. ¿Alguien, a ver, quieres hacer una pregunta? Esto, ¿cuál va a ser el criterio para los viceministros, ¿no? Porque en algún momento, por ejemplo, el Frente Amplio cuando repartió por sectores dentro del propio Frente Amplio, el subsecretario o la subsecretaria era una suerte de contralor en cuanto a fuerza política a la interna. ¿Se pensó en los subsecretarios? ¿Cuál va a ser el criterio para su designación? ¿Podemos dejar la respuesta para después de la pausa? Perfecto, ya venimos.